Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Luis Sosa Chavarría y pertenezco al grupo M14 Campus 3 Generación 17 Bloque B 020 y mi facilitador es Luis Aguilar Sánchez. En este video voy a explicar lo que es la actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances del módulo 14, universo natural, así es que comencemos. ¿Qué es un átomo? El átomo se basa en una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. El origen de esta palabra proviene del griego átomo, que significa indivisible. Su estructura está conformada en dos partes. El núcleo es la parte central del átomo. En esta parte se encuentran los protones y los neutrones. La corteza es la parte exterior del átomo, en donde se encuentran los electrones. Los protones, neutrones y electrones son las partículas subatómicas de un átomo. El protón es una partícula con carga eléctrica positiva que se encuentra dentro del núcleo. Pesa aproximadamente 1836 veces más que un electrón. El electrón es una partícula con carga negativa que constituye como un componente fundamental del átomo. Pueden aparecer en un estado libre. Cuanto sea más grande sea su caparazón esférico, mayor será su energía contenida. El neutrón es una partícula que no cuenta con carga eléctrica neta, que a diferencia del protón, que tiene carga positiva. La diferencia del número de estos mismos en el núcleo no implica la variación de la naturaleza, pero sí determina el isótopo al que forma parte. Modelo atómico de Dalton. El químico John Dalton, a principios del siglo XIX, destacó un modelo con el que afirmó que la materia está formada por átomos, partículas pequeñas, indivisibles e inalterables, y que contribuyó a sentar las bases de la química moderna. Asimismo, Dalton indicó que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y que los átomos de distintos elementos son diferentes entre sí, y que estos se combinan formando compuestos. Modelo atómico de Thomson. El científico Joseph John Thomson y su aportación a la química fue el descubrimiento de su modelo en 1899, y dado que el átomo era neutro, supuso que habría partículas positivas dentro del mismo. Su modelo es visto gráficamente como una esfera de materia positiva e inmersa de electrones que asemejan a un pastel con pasas, por lo que este modelo desecha el modelo postulado de John Dalton. Modelo atómico de Rutherford. El físico y químico Ernest Rutherford propuso en 1911 un modelo que se conoce como sistema planetario, en el cual el átomo tiene un centro llamado núcleo, en donde se concentra la masa y los protones de carga positiva, mientras que los electrones están distribuidos fuera del núcleo, orbitando alrededor de una ruta circular. Asimismo, evidenció las partículas positivas de los átomos llamándolos protones, mismos que poseen mayor masa que los electrones. Modelo atómico de Bohr. El físico danés Niels Bohr descubrió en 1913, modificando el modelo de Rutherford, propuso que los electrones se mueven alrededor del núcleo a una distancia constante en órbitas, definidas con una energía fija. Cuanto más cerca del núcleo esté en órbita, será de menor energía. Asimismo, afirmó que cuando los electrones permanecen en una misma órbita, el átomo conserva su energía, pero el átomo, al cambiar de órbita, absorbe o emite energía principalmente en forma de luz.
Reacciones químicas. Una reacción química es un proceso mediante el cual se obtienen sustancias llamándose reactivos, transformándose su composición para formar sustancias nuevas llamándose productos, absorbiendo o emitiendo la energía durante su proceso. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción química. Se observan dos reactivos que son el carbono y el oxígeno. Al transformar estas dos sustancias se crea el producto llamándose monóxido de carbono. Ecuaciones químicas. Una ecuación química es utilizada para representar simbólicamente las reacciones químicas. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación química. Las sustancias del lado izquierdo de la flecha se llaman reactivos. Las sustancias del lado derecho de la flecha se llaman productos. El coeficiente es el número de que se describe a la izquierda de la fórmula y se representan el número de moléculas que hay de las sustancias. Por lo tanto, los coeficientes 1 no se escriben en dicha fórmula. El subíndice es el número de que se describe a la derecha y debajo de los elementos químicos y representa el número de átomos que hay en una molécula. Al igual que los coeficientes, los subíndices 1 no se escriben. Enlaces químicos. Un enlace químico es la fuerza que une los átomos y las moléculas para formar compuestos químicos más grandes y complejos de estabilidad. Existen 3 tipos de ellos. Enlace covalente. Este enlace ocurre cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones de su última órbita y así consiguen una forma eléctrica más estable. Este tipo de enlace es predominante en las moléculas orgánicas y pueden ser de 3 tipos: simple, doble y triple, dependiendo de la cantidad de electrones compartidos. Enlace iónico. Este enlace se debe a interacciones electrostáticas entre los iones. Pueden formarse por la transferencia de uno o más electrones de un átomo o un grupo de átomos a otro. Dicho enlace tiene lugar con más facilidad entre átomos metálicos y no metálicos. Consiste en una transferencia permanente de electrones desde el átomo metálico hacia el átomo no metálico, produciendo moléculas cargadas eléctricamente en algún sentido, ya sea cationes o aniones. Enlace metálico. Este enlace se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo general se contribuyen estructuras sólidas sumamente compactas. Dicho enlace es fuerte junto a los núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como una nube, y cuesta mucho esfuerzo separarlos de esta nube. Tipos de reacciones químicas. A continuación, les presento 4 tipos de reacciones químicas que son: síntesis. Se define cuando una sustancia o sustancias reacciona con una sustancia o sustancias para formar una sustancia aún más compleja. Análisis. Se define cuando una sustancia compuesta mediante el empleo de energía se separa en sustancias más sencillas. Simple sustitución. Se define como uno de los componentes de una sustancia donde es sustituido por otro elemento más activo. Doble sustitución. Se define cuando dos sustancias intercambian elementos para formar dos sustancias nuevas.
Balanceo de ecuaciones químicas. Al balancear una ecuación química, esta consiste en hacer una ecuación que cumpla con la ley de la conservación de la materia. Al aplicarla, se debe cumplir la condición de que la cantidad de átomos que entran en un proceso químico tiene que ser la misma cantidad cuando termine su proceso. Las ecuaciones químicas se pueden balancear por dos métodos diferentes. Método de tanteo. Consiste en modificar los coeficientes de cada una de las sustancias de los reactivos, utilizando la falla y el error hasta que las cantidades de los elementos sean los mismos, tanto en los reactivos como en los productos. Método de redox. El significado de esta palabra es la unión de la palabra reducción y oxidación. Estas reacciones son aquellas en las que hay un intercambio de electrones. Mientras una sustancia gana electrones, la otra sustancia los pierde. Para balancear este tipo de ecuaciones, es necesario calcular el número de oxidación de cada uno de los elementos que participan en la reacción. Esta fue mi explicación sobre la actividad 1, el átomo y sus alcances. Mi nombre es Juan Luis Sosa Chavarría, estudiante de Prepa en línea CEP. Muchas gracias.